Cada vez que llega esta fecha, 12 de octubre, leemos y nos encontramos con distinta y variedad de información con respecto a lo que hizo el Imperio Español en América, pero realizando con objetividad los hechos. Hago una pregunta: el desembarco del Imperio Español en América, su balance, ¿ha sido positivo o negativo? En realidad, hagamos ese ejercicio, esa pregunta. Y algunos preguntarán, ¿pero qué se entiende como positivo o negativo en este sentido? Bueno, podemos señalar que como positivo podemos incorporar la cultura, la religión que dejó esta nación. También podemos señalar los valores occidentales, la cultura, religión, la organización social. Y como negativo podemos señalar las distintas muertes que provocaron esta nación. Ojo, no quiero justificar que para incorporar una religión o una cultura se deba asesinar, no, pero tampoco quiero ser juez con la mentalidad del siglo XXI a ser juez lo que hicieron aquellos en el siglo XV. Si nosotros evaluamos la filosofía de los distintos imperios para la época, y nosotros evaluamos qué dejó el imperio francés en sus colonias, en sus respectivas colonias, qué dejó el imperio inglés en sus respectivas colonias, podemos señalar que el balance que dejó el imperio español en las distintas colonias en América ha sido positivo. Y es cuestión de revisar en esas colonias francesas o inglesas qué dejó, qué iglesia dejó, qué universidad dejó. Y después que busquemos y no encontremos nada, revisemos qué dejó el Imperio Español, por ejemplo, por citar un ejemplo, en México. ¿Qué universidad dejó allí? ¿Qué estructura dejó el Imperio Español en las distintas colonias que estuvo? Los españoles llegaron a América con raíces romanas, griegas, con raíces cristianas, y estas raíces fueron las que configuraron a toda Europa. Pero la leyenda negra, regida por los dueños del tribunal de la historia y sus falsos jueces, como Holanda, Italia, Alemania, Francia y Gran Bretaña, estos crearon una propaganda y una falsa narrativa donde el Imperio Español tenía o era una civilización sangrienta, una civilización machista, una civilización intolerante. Y luego se incorporaron a esta propaganda, a esta falsa narrativa, los Estados Unidos, México y la Unión Soviética. Y todo ello armaron ese relato, ese falso relato de que el Imperio Español era sanguinario, pero sobre todo ellos señalaban de que el Imperio Español perpetró un genocidio en América
Y también señalaron que esos crímenes perpetrados por la Inquisición española, estos son los argumentos que ellos siempre presentan que realizó el Imperio Español. Hoy la izquierda española cree y considera que toda la historia de España es un equívoco, es un error. Hoy la izquierda española cree que la figura de la reina Isabel la Católica es un personaje deleznable. Y es ahí una de las razones por qué la España de hoy está en peligro de muerte. ¿Y por qué? Porque sus propios ciudadanos se reniegan, no han comprendido, no han entendido lo que significó España en su momento. Hoy los ciudadanos españoles se reniegan a sí mismos y una parte de la derecha también pareciera estar sufriendo el síndrome de Estocolmo. ¿Y por qué lo digo? Porque una parte de ella se ha prestado también a esta falsa narrativa. En una plaza en Madrid hay una figura de Margaret Thatcher y revisando la historia, todos saben que Margaret Thatcher renegaba, despreciaba a todo aquello que oliese español. Tenemos que preguntarnos, aquellos que han revisado la conducta de Margaret Thatcher contra España, tenemos que revisar por qué cuando Margaret Thatcher logra la victoria en la Malvinas, ella lo celebra un 12 de octubre. ¿Por qué lo celebra un 12 de octubre? ¿Será que ella entiende que no solo le ganó a Argentina? ¿Será que ella entendió, mejor dicho, que no solo le ganó a Argentina, sino le ganó a toda la hispanidad? Hemos leído por parte de estos falsos jueces como Italia, Holanda, Alemania, Francia, Gran Bretaña y todos aquellos que luego se anexaron a esta falsa narrativa de este tribunal de la historia por estos falsos jueces. Hemos leído acontecimientos como lo que ocurrió en el Imperio Inca entre Atahualpa y su hermano Huáscar. Hemos leído de que por parte de estos falsos jueces señalar de que Francisco Pizarro, el español, y así lo declaran para seguir promoviendo de que el Imperio Español fue sanguinario, de que Francisco Pizarro asesinó a Atahualpa. Sí, ellos dicen esto, pero lo que no te cuentan estos falsos jueces, en realidad, ¿qué ocurrió allí cuando Francisco Pizarro llega a esas tierras? Y lo que no te cuenta es que cuando Francisco Pizarro llega al Imperio Inca, ya existía una guerra civil entre hermanos, entre Atahualpa y Huáscar. Ya se estaban matando. Y Atahualpa, como temía de que Huáscar se uniera a estos españoles, manda asesinar a su propio hermano para evitar eso. ¿Y por qué Atahualpa temía de que esto ocurriese? Bueno, tenemos que revisar cuando muere su padre, el que tenía el control del imperio, el Zapa Inca, Huayna Capac, el rey del imperio. Cuando éste muere, le toca heredar a su primogénito, Ninan Quiyuchi,
pero este muere motivo de enfermedad. Y como este muere, el que toca heredar oficialmente es el segundo heredero. Y el segundo heredero era Huáscar. Oficialmente a él le tocó gobernar la mayor parte del imperio. Y el tercer hijo, Atahualpa, le tocó una parte menor del imperio. Pero este hecho generó una rivalidad entre Atahualpa y Huáscar. Y Atahualpa, como no aceptó esto, se autoproclamó gobernador de todo, generando una guerra entre su hermano, una guerra civil. Y por eso es que Atahualpa, cuando hace preso a su hermano, decide y manda asesinar a su hermano, a su propio hermano. Por eso Atahualpa se convierte, y esto no lo dicen, en un rebelde, se convierte en un fratricida, en un asesino, porque manda a asesinar a su hermano. Eso fue Atahualpa. Y eso no lo dicen. Lo que dicen es que Francisco Pizarro mata a Atahualpa y no te cuentan toda la historia. Que cuando Francisco Pizarro llega a esa tierra ya había una guerra civil. Estos mismos falsos jueces hablan de que Francisco Pizarro asesinó, pero son los mismos que no te cuentan cuando Enrique VIII asesinó a Ana Bolena. Son los mismos que no te cuentan que Enrique VIII mandó a la horca a más de 70.000 ingleses para resolver un problema de población que tenía en su país. Los falsos jueces de la historia, ya mencionado, en México también construyeron una narrativa donde Hernán Cortés arrasó y destruyó Tenochtitlán, la capital del imperio mexica, lo que es México hoy. El imperio mexica y el imperio inca fueron invadidos, sí, pero fueron invadidos por hombres que fueron sometidos y asesinados por los aztecas y los incas. Fueron los nietos, fueron los hijos de las mujeres que fueron violadas por los aztecas, por los incas. Cada año los aztecas llevaban a los hombres a la pirámide de Tenochtitlán para arrancarle el corazón y luego distribuir las extremidades entre la nobleza de la época para que las esclavas de esto realizaran un famoso guiso, tlacataoyi, un guiso que su base era carne humana, que se servía con abundante maíz y con una salsa de ají. Entonces hago la pregunta final: ¿debe España avergonzarse o sentirse avergonzado por haber puesto fin a todo el genocidio llevado a cabo por los zapotecas, trapanecas, tlaxcaltecas, los aztecas en toda Mesoamérica? Yo digo que no. Debe España sentir vergüenza por haber puesto fin lo que estaba llevando a cabo el imperio inca del asesinato masivo de niños. Yo digo que no. Realizando la valoración de lo que dejó cada imperio en sus distintas colonias para la época, y después de haber el transcurso del tiempo, lo que se ha podido observar, lo que han dejado los hechos, yo pienso que España no puede sentirse avergonzado de la historia, de su historia. Yo pienso que la valoración ha sido positiva.